Bueno, a continuación, nuestro grupo vamos a estar hablando sobre las metáforas para comprender una organización y el comportamiento. Ya que, las diversas metáforas se fueron de la modernidad hasta la actualidad, se fueron instituyendo en las organizaciones de una forma privilegiada. Fueron conceptualizando, cambiando el diseño, percibiendo de otras maneras y vivenciando las organizaciones. Bueno, la metáfora es un recurso del lenguaje poético. Ahí abajo en la placa se puede ver la definición de lo que sería una metáfora para la RAE. Pero a partir de los años 60, según Nubiola, se empieza a incrementar el estudio de lo que sería la metáfora y ya no es solamente de interés lingüístico o de la lingüística, es más interés también de la psicología social, de la psicología cognitiva y la investigación cualitativa. Al ver, ellos se dan cuenta que la metáfora es una herramienta para la comprensión de la naturaleza y humana en sus acciones individuales y en acciones colectivas. Ya en lo cotidiano, la metáfora habilita formas de hablar que quedan invisibilizadas o naturalizadas en la costumbre. Ya estamos acostumbrados a hablar metafóricamente, que a veces pasan por desapercibido. Específicamente lo que sería una metáfora ya conforman lo cotidiano expresiones del pensamiento y modos de conocer que influyen en las acciones. Zimmerman decía que la metáfora no es solamente una modalidad lingüística de expresión. Esta es una de las estructuras cognitivas y constructivas centrales a través de la cual vinculamos, proyectamos y o transferimos relaciones, significados y práctica de un dominio de experiencia a otro, creando nuevas relaciones. Justamente por eso, lo que dije anteriormente tiene algo de sentido, digamos, porque al crear, al transferirnos relacionalmente significado y prácticas, las metáforas quedan invisibles en lo que sería el diálogo cotidiano. Y bueno, para ir finalizando lo que sería una metáfora, podemos hablar de los usos de la metáfora, que tienen infinidades, que acá en el contenido lo nombra Liscano, que nombra algunos usos en el ámbito social que se puede utilizar la metáfora. Un sustrato social, político, cultural puede emplearse para esclarecer presupuestos culturales o ideológicos, estrategias persuasivas, contradicciones o incoherencias, intereses en el juego, solidaridades y conflictos latentes. Eso en el ámbito social. Únicamente en el ámbito, en otros ámbitos se puede, yo calculo que se podría emplear en muchos campos más. Bien, ahora vamos a seguir con las metáforas de la organización. Bueno, hablando sobre las metáforas de la organización, primero teniendo en cuenta que una organización es un fenómeno muy complejo y paradójico, al ser muy complejo y paradójico, se pueden ver de diferentes enfoques, tanto críticos y de metáforas. Cuando se estudia la metáfora, se intenta interpretar la realidad del ente social. Bueno, las metáforas organizacionales pueden estar caracterizadas se caracterizan por tres formas distintas, que sería la organización maquinal, la organización como sistema viviente y la organización como cultura construida. En diversos tiempos, Morgan, poniendo un ejemplo, haciendo una introducción a lo que sería el tema, entrando a las características de la metáfora, Morgan habla sobre el análisis
de las metáforas para ver y comprender las organizaciones. En diversos tiempos Morgan habla sobre eso. Y haciendo como una conclusión antes de abordar el tema, que el estudio de las metáforas en las organizaciones brinda mucha información del mundo subjetivo de los miembros, revelando formas de pensar y modo en que traspasan la comprensión en nuestro mundo general. Eso sería como una conclusión de algunos autores, de algunos pensadores, de lo que vamos a ver durante el transcurso del video. Y bueno, cada metáfora que veremos a continuación está planteada con su pensamiento teórico. Hay planteamientos básicos, fundamentos teóricos, perdón, y las condiciones históricas que lo rodean en su aparición y los lineamientos con su posterior desarrollo. Así que, bueno, a continuación vamos a seguir con la organización maquinaria. La organización maquinal se concibe como una criatura de la modernidad y de la revolución industrial, y por lo tanto su estructura se encuentra estática y cerrada al cambio. Las transformaciones del proyecto moderno de una sociedad agraria a una industrial gestaron las organizaciones como instrumento propio para la concreción de los ideales para su época. Se constituye su marco propuesto por las teorías de Taylor, Fayol y Weber. Para Taylor, los aspectos básicos de la organización se relacionan con la formalización y estandarización como la clave de la eficacia, con estructuras verticales de decisión y control directo. Para Fayol, las estructuras organizacionales debían enfatizar el centralismo, la división de trabajo y la importancia de distinguir las tareas administrativas de las operativas. Weber revela un modelo de la organización burocrática. Se especifica que la organización eficiente depende de la racionalización de la coordinación social y un orden lógico que depende de regular las relaciones sociales, garantizando su más alta productividad. En este marco, las organizaciones son impulsadas por la burocracia, caracterizada por reglas, controles y jerarquías. Esta organización se identifica como una lógica de burocracia mecánica, sobre todo para realizar tareas rutinarias, repetitivas y muy frecuentes. Sus miembros se consideran un engranaje. La configuración del poder es piramidal. Cuando más asciende en ella, el poder se detenta y la soledad se vivencia. Aunque la metáfora de la máquina está inspirada a una concepción optimista y detallista de la naturaleza humana, su concepción como trabajador de individuo engranaje lo condena a ser un organismo viviente. A diferencia de la organización maquinal, esta se configura desde una noción biológica que procura señalar la naturaleza abierta a su entorno, dinámica y cambiante. Es decir, que se concibe como un ecosistema en interacción dinámica con su entorno. Se puede apreciar que en esta dinámica relacionar los miembros que componen la organización no son un engranaje que se pueda suplantar, más bien son un componente, una célula en relación dinámica con su sistema. La perspectiva sistemática desde la cual se concibe pone énfasis en las interacciones y torna importante las relaciones humanas internas a los grupos de las organizaciones. Se consideran dos perspectivas. La intrasistemática, que es cuando las relaciones internas se producen en el seno de la organización, y la intersistemática, que se configuran a partir entre la relación entre el sistema y el entorno de los autores. Según Morgan, la habilidad de un sistema con un comportamiento autorregulado dependía de los procesos de intercambio de información, incluyendo la retroacción o retroalimentación feedback negativa. Por su parte, Maturana y Varela enfatizan el carácter autopoético de los sistemas y las organizaciones como sistemas autorreferenciales. Las organizaciones, según Katz y Kantz, pueden ser entendidas como un sistema abierto con subsistemas internos, funciones específicas y complementarias. La mejor forma de organización es aquella que garantiza el equilibrio y la racionalidad, teniendo en cuenta al conjunto y el contacto permanente con el adentro y afuera. El poder es procesual, requiere un feedback energético e informático. La metáfora de la organización como cultura tiene a varios autores
uno de los principales es Morgan. En 1980 la inicia él a describirla, a desarrollarla. Luego sigue Jelinek, Lumbert, entre otros, y ellos la empiezan a definir como una metáfora, una realidad intersubjetiva, abierta y compleja. Luego Simmel aporta las bases para la conformación de la mirada microsociológica de las organizaciones. Años más tarde, Blumer aporta también las nociones del interaccionismo y Med las interaccionismos colectivas. Más o menos hacen la misma referencia. Med y Blumer tratan generalmente lo mismo en su descripción de esta metáfora. Luego, años más tarde, Goffman concibe la estructura significativa del mundo social, comparando con el contexto del teatro por situaciones del cara a cara contra rituales, roles y personajes. Todos estos autores nombrados anteriormente pudieron aportar una mirada diferente, eh, que es una mirada clave para el entorno, los cuales ayudan a pensar sobre la perspectiva microsociológica, las situaciones, contexto, para formar una organización. Luego me interesó mucho lo que generó Robbins en 1997, que es generar un cambio dentro de las organizaciones y un planteamiento nuevo dentro de las mismas. Gómez en el 1994 nombra que una organización sin nombre, sin logotipo, sin emblema, no sería una organización. Estaríamos hablando de una cosa nosotros inaceptable, que nosotros no aceptaríamos, no reconoceríamos, ya que no tiene ninguna de esas tres cosas nombradas. Luego aparece Peirce, que dice que la comunicación se concibe como un proceso constructivo del mundo social, lo cual te lleva a pensar o a reflexionar que sin la comunicación hoy no podríamos tener relación con las otras personas. Luego, López Llanés en 2005 hace la misma referencia que hizo Peirce, que dice también que la comunicación es el principal proceso morfogenético para generar una relación social. Y luego, para ir ya cerrando, como tema conclusión, esto, o sea, lo que te lleva a pensar que todos los autores están en una relación de co-construcción con los otros y haciendo hincapié a lo que dice uno de una definición y así sumándole y aportándole para agregar una definición nueva y más amplia.